seguir adelante. A ver. Quiere que se vengan porque vamos a bailar bien suave. Fíjense bien, había un hombre que existió 1500 años de la era cristiana, que fue descendiente, o más bien Jesús fue descendiente de él. Este hombre se llamaba David. David lo constituyó, perdón, Dios lo constituyó rey, y este hombre tenía un don o un carisma muy, muy especial. Cuando el Espíritu de Dios, dice la palabra, que llega a este hombre brincaba, saltaba, aplaudía y se alegraba delante del Señor, así dice, y lo hacía delante del pueblo. Pero, como todo buen hombre, pues estaba casado, y su mujer no lo entendía. ¿Cuántas personas de aquí fue primero el esposo o la esposa y llegaste a tu casa y no te entendían? O tu mamá o tu hermano dice que está loco, ¿de qué le dieron por allá? Te veían bien raro y te hacían preguntas. Bueno, ¿cómo? Hipnotizado, idiotizado, no sé, pero te veían raro. La verdad, a mí cuando yo salí de ahí, ¿qué tienes? Me decían, ¿eh? ¿Qué te dieron? No, pues éntrenle para que vean lo bueno. ¿Amén? Amén. Eso, amén. Entonces este hombre, cuando el Espíritu de Dios lo tomaba, pues empezaba a bailar y a cantar, y su mujer lo veía, y hay un canto que dice así, está bien sencillo, dice así: David, 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 cantaba, David, 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 cantaba. A ver, David, 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 cantaba, David, 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 David. A ver, que se oigan las mujeres, a ver. David, 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 cantaba, David, 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 David. A ver los hombres, hey. David, 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 cantaba, David, 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 cantaba. Dice, y su esposa. Bueno, si este hombre se acababa de casar, vamos a hacerle así. Y su esposa. Pero si ya tiene 30, 40 años de casado, vamos a hacer. Y su esposa. ¿Sale? No sé cuál sea tu caso, pero vamos a hacerlo. David, 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 cantaba. David, 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 cantaba. ¿No se oye? David, David, David. ¡Qué bonito! David, 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 cantaba. Haciendo la silueta. Y su esposa se enojaba. ¿Cómo se enojan las mujeres? Ay, hermanito, dele alma, prefiero un alacrán en la espalda, decía uno. ¿Cómo se enojaban las mujeres? ¿Cómo se enojan? A ver, ¿cómo se enojan? Dígame una mujer, ¿cómo se enojan? ¿Cómo le hacen así? Buena la de Dios que nomás hicieran así, ¿verdad? ¡Viejo mendigo! Dice, y su esposa se enojaba. Y luego la pregunta, ¿por qué? Cuando hacemos una pregunta a alguien lejos, decimos ¿cómo? ¿Cómo le hacemos la seña? ¿Cómo le hacemos la seña? Eso, así. ¿Qué dices, güey? ¿Ah? Pero aquí vamos a decir, y su esposa se enojaba. Eso, así, así. Bien machotes haciéndole así. ¿Por qué? Y hacemos la pregunta y nos quedamos así. Fíjense, hermanos míos, la alabanza tiene dos funciones muy buenas. La primera es glorificar a Dios por todo lo que nos da y nos hace. Y la segunda es que baja las llantitas. Así que vamos a hacerlo, ¿sale? Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? A ver, no, ahí fallaron. Es ¿por qué? Todos al mismo tiempo, a ver. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Así quédate, no te muevas. Otra vez, todos tienen que hacerle. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Ya que se quedan así, vamos a hacerle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sale? Hasta que demos toda la vuelta. A ver. Aplaudiendo. David, 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 cantaba. David, 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 cantaba.
cantaba. ¡No se oye! David, 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 David cantaba. David, 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 David cantaba. ¡Hey! Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cantaba. ¡Eso! Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cantaba. ¡Eso! David, 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 David bailaba. 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 ¡Hey! Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Baila. El que no dé vueltas, que le den pamba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bailaba. ¡Eso! David, 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 David cantaba. David, 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 David cantaba. ¡No se oye! David, 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 David cantaba. David, 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 David cantaba. ¡Hey! Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cantaba. ¡Eso! Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cantaba. Dice así: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. La verdad que si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde andarías, hermano? ¿Dónde estarías en estos momentos? Híjole. La verdad que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Alábalo. Si no hubiera sido por el Señor. ¡Hey! Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma, ¿qué cosa? Se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. David, 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 David bailaba. David, 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 David bailaba. Eso. David, 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 David bailaba. David, 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 David bailaba. ¡Hey! Y su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bailaba. ¡Que se oiga! Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bailaba. Dice bien, fíjense bien, si esto no lo hubieras hecho con fe, la verdad no hubiera surgido un cambio en tu interior. Necesitas tener fe para que esas montañas se puedan mover. Esas montañas de resentimiento, de odio, de amargura y soledad. Esas montañas de alcoholismo y drogadicción. Dice así: si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y aquí viene lo bueno. Aquí hay que abrazarse todos los hermanos. Vamos a abrazarnos así. Por arriba para que no haya tranza. Por abajo no, por arriba. A ver, para que no salgan, no entren dos y salgan tres. A ver. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Tienen
Tienen que brincar de un lado a otro. 2 para acá y luego 2 para allá. ¿Listos? Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe. ¡Qué hermoso! Eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias: únanse, únanse, únanse. Tú le dirías a las familias: ¿qué cosa? Y las familias se unirán, se unirán, se unirán. Y las familias se unirán, se unirán, se unirán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los amigos: ámense, ámense, ámense. Tú le dirías ¿a quién? ¿Qué cosa? Y los amigos se amarán, se amarán, se amarán. Y los amigos se amarán, se amarán, se amarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¡No se oye! Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Eso. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, sanarán. Si alguien no está brincando, abrázalo, a fuerzas, a huevo, abrázalo. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las familias se unirán, se unirán, se unirán. Y los amigos se amarán, se amarán, se amarán. Y los gorditos rebajarán, rebajarán, rebajarán. Y los flaquitos engordarán, engordarán, engordarán. David, 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 David bailaba. 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 Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bailaba? So, y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué